Desde hace un tiempo venimos meditando en algunas palabras que Dios nos está diciendo, recordando lo que se nos ha compartido. Y personalmente voy hilando lo que también he compartido en algún momento, el Señor invitando a su pueblo, Jesús haciendo invitaciones, síganme, vengan en pos de mí, pasen y vean dónde vivo. Hay muchas invitaciones del Señor registradas en la palabra de Dios, en los evangelios, ¿no? Invitando a sus discípulos a que lo sigan. Dios mismo llamando a hombres y mujeres para que le sirvan. Y hay un pasaje que se ha predicado muchas veces, seguramente muchos lo conocen de memoria, casi de memoria, pero es cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés, aquellos que estaban en la barca pescando, ¿se acuerdan? ¿Qué les dijo Jesús? Vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Andando Jesús, no lo busquen, pero está en Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Era el oficio de ellos, eran pescadores, estaban echando las redes en el mar. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El ministerio de Jesús. Ese Jesús que enseñaba, que caminaba, que viajaba de un pueblo a otro, que predicaba, que sanaba enfermedades, que liberaba oprimidos por el diablo. Ese Jesús que tenía el respaldo de Dios sobre su vida, porque no solo hablaba, no solo predicaba, el poder de Dios se manifestaba a través de él y sus discípulos con él, acompañándolo, yendo en pos de él, siguiéndolo. Qué privilegio tuvieron, ¿no? Qué privilegio tenemos nosotros de que todavía el Señor siga llamando. Y a lo largo de toda la Biblia encontramos historias que nos muestran a personas que Dios llamó, que escogió para que le sirvan y para mostrar su poder a través de ellos. Y bueno, hay muchas historias, pero a mí me quedó una historia que no es muy conocida. Es la historia de una de las tribus de Israel. Y es la tribu de Rubén. ¿Quién fue Rubén? No vamos a hacer una maratón bíblica, pero vamos por lo menos para entrar en contexto. Rubén fue el hijo mayor de Jacob, el primogénito de Jacob. Historia relatada ahí en el Génesis. Pero Rubén perdió su primogenitura. Una historia parecida a la de Esaú con Jacob, ¿se acuerdan? Bueno,
Rubén perdió su primogenitura por haber pecado contra su padre, y la primogenitura pasa a José. Después eso está en Primera de Crónicas 5:1, donde se resume esa historia de cómo perdió su primogenitura Rubén. Y la tribu de Rubén pasa a tener una historia en la Biblia muy particular. ¿Por qué? Porque Rubén, la tribu de Rubén, también participa en la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan de la historia de Coré? Aquel que se rebeló contra Moisés allí en el desierto. Un espíritu de soberbia, de orgullo, de rebeldía. Y la tribu de Rubén participó, se alió con Coré en esa rebelión. Sí, vamos a leer en Números, capítulo 32, para ponernos en contexto con lo que quiero destacar en esta mañana sobre Rubén. Números, capítulo 32. Desde el versículo 1 dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nim, Rasbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Fíjense, una de las 12 tribus de Israel, la de Rubén y la de Dan y la de Gad, no quisieron conquistar la tierra, no quisieron entrar a la tierra que Dios les había dado a Israel, quisieron quedarse del otro lado del Jordán, establecerse ahí. ¿Por qué razón? Porque era una tierra ideal, ¿para qué? Para criar ovejas, para criar animales, zona de pastura. Y vieron que en el texto ya vemos a Rubén haciendo un análisis de la situación, ¿no? Lógica. Vio la tierra, una historia parecida a la de Lot, ¿se acuerdan? La historia de Lot con Abraham, que vio un valle lindo y dijo: no, yo me quedo acá. Bueno, a Rubén le pasó algo parecido. A estas dos tribus les gustó la zona oriental del Jordán, vieron que era zona ideal para criar sus animales, hacer sus negocios, ¿y qué decidieron? Quedarse ahí, no cruzar el Jordán, porque era una tierra ideal para sus intereses. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Fíjense lo que responde Moisés. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Cómo puede ser? El resto de sus hermanos, las otras tribus, llegaron hasta acá para conquistar esta tierra, para pasar y enfrentar a los enemigos y tomar la tierra que Él nos entregó, lo que cantábamos recién. Él nos entregó esta tierra y ustedes se van a quedar acá, no van a pasar a pelear con nosotros. Pero son sus hermanos y no van a acompañar en la batalla, no van a venir a ayudar en la conquista. ¿Prefieren quedarse de este lado porque la tierra es buena? ¿Y
por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Porque esa actitud desanimaba al resto del pueblo. Ay, mira esto que digo, se quedan acá. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Se estaba refiriendo a los 12 espías. ¿Se acuerdan de la historia de los 12 espías? Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefones Eneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. La familia de Rubén pertenecía, esta tribu de Rubén tenía ascendencia en esos 10 espías que vinieron con una visión negativa de la tierra, pesimista de la tierra, que desalentaban al pueblo. Ahora es como que se repite la historia, ¿no? Una herencia espiritual. Es como que hay algo ahí que es como una atadura que se mantuvo en esa tribu y que se fue repitiendo en la historia. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Moisés repasa la historia delante de la tribu de Rubén. Les repasa la historia. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis en pos de él volverá otra vez a dejarnos en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. O sea, Moisés le dice a esta gente, a esta tribu de Manasés: si ustedes vuelven atrás, no siguen, no vienen con nosotros, van a desalentar al pueblo y corremos el riesgo de que la ira de Dios se vuelva a encender contra nosotros. Y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado. No cambiaron de opinión. Edificaremos aquí majada para nuestros ganados. Y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad en este otro lado del Jordán, al oriente. ¿Qué hacía? ¿Qué hizo la tribu de Rubén? Negoció con Moisés. No cambiaron de opinión, se mantuvieron en quedarse ahí, del otro lado del Jordán. Y hasta ponen condiciones o hasta regulan esa decisión que habían tomado, y dice: bueno, después que Moisés les dijo todo eso, está bien, Moisés, vamos a negociar. A ellos les gusta negociar. Nosotros vamos a entrar a la tierra, los vamos a acompañar, nos vamos a armar, nos vamos a equipar, vamos a preparar nuestros soldados y vamos a entrar con ustedes a esa tierra que Dios les prometió. Y vamos a acompañarlos hasta que conquisten toda la tierra. Pero después que terminemos de conquistar, de acompañarlos en la conquista, ¿qué iban a hacer? Se iban a volver a esa tierra que habían elegido, que habían construido ciudades fortificadas, habían dejado a la familia ahí para protección, para que no vayan con ellos a la guerra, a los niños, a la familia, la dejaron ahí del otro lado del Jordán, y los varones fueron a acompañar
la conquista de la tierra prometida. Y después que terminemos, volvemos y nos quedamos de este lado. No pasaron el Jordán. Y cuando se reparte la heredad de las tribus, ellos no aparecen en la tierra prometida, aparecen, si uno mira en su Biblia, después busquen los mapas que aparecen ahí en las últimas hojas, y en algunas aparecen las diferentes tribus, y van a ver que Efraín, que Rubén y Dan están del otro lado del Jordán, se quedaron ahí. Pero hay otra historia que voy a tratar de repasarla rápido, aunque alguna vez en la escuela bíblica le hemos recordado. Una batalla que se da ya en la época de los jueces. Hubo alguien que Dios levantó para juzgar a Israel, que se llamaba Débora. Una hermosa historia para una reunión de mujeres, que en algún momento la compartiremos en detalle. Y hay un famoso pasaje que se conoce como el Cántico de Débora y Barak. Es un cántico que aparece después de una batalla muy importante. Para mí es una de las batallas más espectaculares. Después lean Jueces capítulo 4, capítulo 5. Hubo un capitán de un ejército de una nación enemiga que se llamaba Sísara, allí en tierra de Israel, para dominar, para sojuzgar. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado contra Dios. Bueno, el libro de los jueces es eso, ¿no? Una eterna situación. Dios que viene, salva a su pueblo y después su pueblo se olvida de Dios, se vuelve otra vez a las naciones paganas y otra vez vienen los enemigos a sojuzgarlo. Bueno, este Sísara se aparece en la zona con 900 carros cerrados. ¿Saben lo que eran los carros cerrados? Eran carruajes de guerra, pero ya para esa época con una avanzada tecnológica, porque aparte de madera tenía hierro. Empezaban a manejar el tema del hierro y a proteger los carros, a hacer armas mucho más avanzadas, eran mucho más equipados para la guerra que los del pueblo de Dios. ¿Con qué peleaban los hijos de Dios, el pueblo de Israel? No tenían ese armamento. Y si aparece este Sísara amenazante, se va acercando y dice la palabra que es como que Dios los atrajo a esa zona donde estaba Débora y se conoce como la zona del torrente de Cisón. Un arroyito, el torrente de Cisón era un arroyito, con poca agua, una zona baja, y ahí estaba refugiado y preparado el ejército de Barak, en este caso. O sea, Débora era una profetisa, era una sierva de Dios. Dios había levantado a Débora como profeta en medio de su pueblo y ella juzgaba. Pero ella sabía que Dios les iba a entregar a los enemigos. Entonces lo llama a Barak para que se prepare para la guerra. Ahora, Barak, capitán del ejército de Israel, también. ¿Qué habrá pensado cuando ve 900 carros cerrados? Y él con caballos, algunos, con armamento muy básico, era como enfrentar, yo me imagino, un tanque Sherman de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿alguno conoce lo que era un tanque Sherman? 4. Estamos fuera de época ya, ¿no? Venimos trayendo ejemplos que nadie conoce. Un tanque de guerra, ya de la Segunda Guerra Mundial, los Sherman eran puro acero, no tenían ruedas, eran carenados en una cadena, bueno, como los tanques. Ahí sí se acuerdan cómo era un tanque, ¿no? Eso que cruzaban cualquier tipo de terreno. Imagínense enfrentar un tanque de esos. Yo me imagino cuando éramos chiquitos que jugábamos con el triciclo, ¿no? Con mi primo cuando éramos chiquitos jugábamos con el triciclo.
y uno manejaba el triciclo y otro iba parado atrás con la gomera, ¿no? Y jugábamos a que ese era nuestro caballo y la gomera era nuestra arma. Imagínense enfrentar un Sherman con un triciclo y uno atrás con una gomera tirándole gomerazo. Teníamos una vecina a la que le robábamos el triciclo de vez en cuando. Y esos triciclos tenían hasta la parte del eje trasero para apoyar los pies, no para pararse. Ay, me miran como diciendo, ¿qué es un triciclo? ¿Saben lo que es un triciclo, no? Sí, bueno. Bueno, en el eje trasero había dos basecitas donde uno apoyaba los pies y se agarraba del hombro del que manejaba el triciclo y se montaba ahí. Bueno, es un poco exagerada la comparación, no es para tanto, me van a decir. Pero bueno, el pueblo de Israel, más o menos, en esa relación, enfrentó a 900 carros cerrados de Sísara. Campo llano, porque era el valle, eso pertenecía al valle de Esdraelón, que también a su vez ese valle pertenecía al valle que se conoce como el Valle de Meguido, que a su vez el Valle de Meguido se asocia ¿con qué? Muy bien, lo que estuvieron haciendo Armagedón. Armagedón, esa zona siempre fue una zona de batallas decisivas, importantes. Bueno, en ese lugar se preparaban para la guerra. Imagínense, Barak, el ejército de Israel por un lado, y del otro lado el ejército de Sísara, del ejército de Canaán. Llega el momento de la batalla. Avanzan los 900 carros cerrados. Pero sucede algo. Dios desde el cielo interviene. Literalmente se abrieron los cielos. Y en algún lugar llovió. Y esa lluvia comenzó a correr por el torrente de Cisón. Y el arroyito comienza a crecer, se desborda y forman lo que era el campo de batalla una especie de pantano, que a la vista no se veía como una zona pantanosa porque era tierra, pero de repente esa tierra se convierte en un fango en donde los 900 carros cerrados de Sísara se encajan en ese barro, se estancan ahí y no podían avanzar ni para adelante ni para atrás. Quedaron inutilizados por Dios. Todavía el ejército de Barak no tiró ni una piedrita. Y el ejército invencible de Sísara queda estancado en ese lugar. ¿Y qué hicieron cuando vieron que comenzaron a bajar a ese lugar los soldados de Israel? Se bajaron de los carros y empezaron a correr. No sabían para dónde disparar. Y el ejército al mando de Barak empieza a aniquilar al ejército enemigo de Sísara. Y este Sísara, el capitán de este ejército, ¿qué hace? Lo mismo, se baja de su carruaje y empieza a correr. Trata de escapar porque veía que la muerte era segura. Y llega a una casa, llega a un lugar en donde había una mujer, Jael. Y él estaba cansado de correr, cansado de ser perseguido. Y le pide a Jael que lo refugie en la casa y que si venía alguien a buscarlo, que le diga que no había nadie, que no, ahí no estaba. Y la mujer lo recibe, esta mujer era esposa de Eber, era del pueblo de Dios. Le dice, sí, vení, no te hagas problema, yo te recibo, le dijo. Lo recibió, le pidió agua y ella le da leche. No le da agua, le da leche. ¿Qué hace la leche? ¿Qué efecto produce tomar leche antes de ir a dormir? Te duerme más,
es un sedante. O sea, este venía cansado de correr y encima Jael le da leche. ¿Qué pasó con Sísara? Se durmió, planchó, y Sísara toma una estaca y le atraviesa la cabeza desde la sien de un lado al otro. Lo dejó estampado ahí en la tierra. Tomá, Jael. Y ahí se cumple una profecía de Débora que le dijo a Barak que iba a ser entregado su enemigo a manos de una mujer. Las mujeres están contentas. Dios usa a hombres y a mujeres como Él quiere. Termina esta batalla y ¿qué hace Débora? El cántico de Débora y Barak, ¿no? El famoso cántico, Jueces capítulo 5. Y dentro de ese cántico hay un pase de factura. ¿Contra quién es ese pase de factura? Contra Rubén. Acá aparece otra vez en la historia la tribu de Rubén. ¿Y qué dice en ese cántico de Débora? Versículo 15, vamos a leer. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Esta frase me encanta porque es una frase irónica. Débora decía, entre las tribus de Rubén se tomaron su tiempo para pensar la cosa. Hubo grandes decisiones del corazón, se dedicaron a reflexionar de una manera profunda. En otras versiones dice que se juntaron para debatir, para discutir, para resolver, a ver qué hacían. O sea, la tribu de Rubén era consciente de lo que estaba pasando ahí con Sísara y el pueblo de Dios, pero ellos no se sintieron convocados. Otra vez se repite la historia. Vamos a pensar a ver qué hacemos. Pensaron tanto que la batalla terminó y ellos seguían pensando a ver qué hacían. Y Débora dice esto: hubo grandes resoluciones del corazón entre la tribu de Rubén, y esta expresión me encanta. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? ¿Para oír los balidos de los rebaños? Fíjense, ¿no? Seguían en esa tierra donde criaban animales, haciendo negocio con sus rebaños, cuidando de su ganado, buscando la multiplicación, el negocio, lo más conveniente. Se pusieron a analizar la situación, el costo-beneficio. ¿Conviene que bajemos a pelear? ¿Conviene que bajemos a conquistar la tierra? ¿Conviene que bajemos a ayudar a Débora y Barak en esta batalla? Se quedaron. Y Débora les dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? ¿Para eso te quedaste? ¿Para cuidar de tus ovejas? Y vuelve a decir, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Si yo les digo, los invito a que asocien esta historia con sus historias personales, yo estoy seguro de que también, en algún momento, esta historia por ahí se puede repetir en nuestra historia personal. Porque a veces sin darnos cuenta, como Rubén, tomamos decisiones basadas en las cosas que son convenientes, en la lógica de los hombres, y preferimos, antes que comprometernos o que de acudir al llamado del Señor, seguir con nuestros negocios, con nuestro proyecto personal, criando nuestras ovejas, dedicados a los negocios de la vida. Y cada uno tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera, como lo hizo la tribu de Rubén. Cada uno tiene el derecho de tomar sus propias decisiones. Esa frase de que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer
es una frase que refleja el espíritu de rebeldía que se manifestó en la tribu de Rubén cuando fue la rebelión de Coré. Yo me doy todos los gustos, yo hago lo que a mí se me antoja, que fue el pecado de Rubén con su padre Jacob. Y así se siguió repitiendo en esa tribu este tipo de actitudes, que lo vemos en esta historia de Débora y Barak, en la batalla contra Sísara. No, nosotros nos quedamos acá. De última, vamos a pensar a ver qué hacemos, si conviene, si no. Seguramente habrán decidido en algún momento, en ese debate, bueno, lo mismo que hizo la tribu de Rubén en la conquista, vamos a hacer nosotros. Acá se queda una parte y que una parte vaya a colaborar, pero hasta que tomaron esa decisión terminó la batalla y se perdieron la bendición de ver el poder de Dios, obrando a través de Débora y de Barak, destruyendo un enemigo mucho más poderoso que ellos por el poder de Dios. Se perdieron ese espectáculo maravilloso de ver cómo Dios interviene, mueve su mano y hace caer a un ejército poderoso otra vez. Y también, si esto se repite literalmente en el valle de Armagedón, otra vez Dios, como lo dice Apocalipsis, va a manifestarse con poder para librar a su pueblo de enemigos mucho más poderosos. Pero los que no se deciden a involucrarse en la obra de Dios y en la conquista, lamentablemente se lo van a perder. Van a ver de lejos cómo otros ven y son protagonistas del mover poderoso de Dios, de ver la mano de Dios obrando a favor de su pueblo. No estamos hablando acá de que los que tengan esa actitud van a perder la salvación. No estoy diciendo eso porque, de hecho, la tribu de Rubén, en Apocalipsis, aparece, es contemplada dentro de las 12 tribus de los cuales salen los 144.000. Si ustedes después ven ahí en Apocalipsis, se van a encontrar que de la tribu de Rubén hay 12.000 apartados que forman parte de los 144.000. O sea que la tribu de Rubén está contemplada en el final de los tiempos como una de las tribus que siguen siendo reconocidas como pueblo de Dios. O sea que acá no estamos diciendo que el que se queda contemplando desde lejos como otros conquistan, pierden la salvación. No estamos hablando de eso porque la Biblia no avala eso. Pero sí, lamentablemente, a la hora del reparto, no sé cuánto les va a tocar, porque si se quedaron del otro lado del Jordán, no les tocó nada en la repartija de la tierra. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? ¿Para oír los balidos de los rebaños? Y acá concluyo con el pasaje inicial del llamado de Jesús a los pescadores. Porque vivir por fe no es analizar las cosas con la lógica humana y de acuerdo a lo que conviene. Vivir por fe es vivir confiado en el poder de Dios. Vivimos por fe. Somos llamados desde hace tiempo a vivir por fe, a tener fe. Pero si mi fe está regulada por la economía de mercado, ¿qué clase de fe es? Si mi fe y mis decisiones para servir al Señor están marcadas por la conveniencia del dólar o por cómo se mueven los negocios en este tiempo, ¿en dónde está mi fe? Si vivir por fe es depender del poder de Dios, es confiar en el poder de Dios y descansar en que Él me va a sostener, nos va a sostener. Acá no pasa por los recursos, acá no pasa por tener carros cerrados, acá no pasa por tener una buena cuenta bancaria. ¿Qué gracia tiene? ¿Eso es vivir por fe? Vivir por fe es enfrentar a ese ejército con un triciclo y una gomera. Eso es vivir por fe. David con Goliat. El pueblo de Israel tiene un montón de historias de este tipo.
Y yo estoy seguro que el Señor nos va a llevar a nosotros como iglesia a vivir situaciones así, en donde los recursos de la tesorería no van a servir de nada. Nada material se puede comparar al obrar sobrenatural de Dios a través de su pueblo. Ningún enemigo es poderoso si Jehová está de nuestro lado. ¿Quién nos podrá hacer daño? Eso es vivir por fe. Porque como dice el tango, con plata cualquiera es vivo. Con un ejército poderoso cualquiera se anima. Pero el Señor yo creo que nos va a llevar a vivir tiempos de conquista. Dios está llamando a la guerra y nos está impulsando hacia afuera. Y en la letra de esta canción dice, acudiremos al llamado del Señor. Mi pregunta es, ¿acudiremos al llamado del Señor? ¿O nos vamos a quedar cuidando ovejitas en nuestro prado, en nuestros rebaños en la pradera? No, vayan ustedes, yo estoy ocupado con los negocios de la vida. El apóstol Pablo decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿En algún momento recibió el llamado del Señor para formar parte de su ejército? ¿Escuchó la voz del Señor invitándolo? Vengan en pos de mí. Voy a ser los pescadores de hombres, pero también voy a ser los soldados del ejército del reino de los cielos. Bueno, si escucharon esa voz, cuidado con ser seducidos por las cosas de la vida, por los negocios. Al instante, Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo, ¿qué hicieron cuando escucharon la invitación de Jesús? ¿Qué dejaron? Hay algunos detalles ahí. Dejaron la barca, dejaron las redes y dejaron a Zebedeo. 3 puntos que se lo dejo como tarea para que lo analicen. ¿Qué representarían la barca, las redes y Zebedeo? Aquellas cosas que nos dan seguridad. Porque el texto del Evangelio de Mateo dice que ellos que eran pescadores. No sabían hacer otra cosa, era el trabajo, era lo que les brindaba el sustento diario. Zebedeo era el padre del jefe de familia que había fundado esa empresa de pesca. Les daba seguridad como familia a sus hijos. Podríamos decir que estaban ocupados en sus negocios, pero llega Jesús y los llama. Y no tuvieron problema en dejar la barca. Ojo que en esa época el que tenía una barca era como el que hoy tiene una Ferrari, o como el que tiene un yate en un puerto de Carlos Paz, o un velero. No cualquiera tenía un velero o un yate, no cualquiera tenía barca, no cualquiera tenía redes, porque las redes eran elementos tejidos que llevaban un trabajo, que eran costosas, por eso las lavaban y por eso las estaban remendando. Tenían que mantener las redes en condiciones para la pesca. Ellos estaban haciendo eso, no sabían hacer otra cosa. Su seguridad estaba basada en eso. Y en la cobertura familiar, Zebedeo como el jefe de familia ahí respaldando a sus hijos. Pero ellos, al escuchar la invitación del Señor, no tuvieron problema en dejar la barca, en dejar las redes y en transformarse en pescadores de hombres. Interesante, ¿no? Si escuchamos la voz del Señor diciéndonos a nosotros lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Y acá, claro, como siempre, cuando llego a estos puntos tengo que aclarar. Acá no estamos diciendo que tienen que renunciar a sus trabajos, que tienen que renunciar a su familia. No, porque también la Biblia nos enseña que tenemos que trabajar con nuestras manos para ganar nuestro sustento. No estamos hablando de que
Oh, el Señor me dice que tengo que abandonar todo para ser ahora un siervo de Dios, así que ahora me tienen que mantener a mí. Hay muchos vivos así últimamente, ¿eh? No estamos diciendo eso. Cuidado, te lo aclaro porque ya me veo que van a venir. Ah, bueno, yo me anoto como pescador de hombres, así que manténganme. Hay muchos vivos de ese tipo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, sí, de revisar nuestra escala de valores y de qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Estamos en condiciones de decir, bueno, yo, Señor, voy a hacer lo que tú me pidas? Voy a ir a donde tú me mandes. No sé cómo lo vas a hacer, pero acá estoy. También en este tiempo yo creo que Dios nos va a llevar a vivir situaciones así, en donde nos va a pedir cosas para probar a ver hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a la seguridad que nos brinda el trabajo, la economía o la familia. A veces también nosotros estamos más pendientes de lo que opina nuestra familia de nosotros, de las decisiones que tomamos, que de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Les ha pasado alguna vez? Uy, ¿qué va a decir papá? Uy, ¿qué va a decir mi hermano? Y si voy a la iglesia se van a enojar. ¿Alguna vez les pasó algo así? ¿Qué van a decir los amigos? Siempre estamos pendientes de la opinión de otros. Pero cuando Dios nos llama, parece que estamos sordos. Nos importa más lo que otros piensan que lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ellos no tuvieron problema de dejarlo a Zebedeo allí. Decisiones difíciles, no era fácil, pero lo hicieron porque de alguna manera sabían quién era Jesús. Y ese Jesús con ellos salieron a recorrer toda la tierra y el respaldo de Dios estuvo sobre cada uno de ellos y Dios los sostuvo hasta el final del ministerio del Señor. El poder de Dios se manifestaba y ellos a cada momento, en cada lugar, veían la mano poderosa de Dios, pero veían la provisión poderosa de Dios que nunca los abandonó. Nunca pasaron hambre. Dios siempre los sostuvo. No necesitaban un presupuesto, aunque tenían un tesorero ahí entre ellos. Lindo tesorero. Pero a pesar de ese tesorero, ellos siempre estuvieron sostenidos por la mano de Dios. No necesitaron un ejército poderoso que los defendiera en los viajes. Por donde iban, Dios los cuidaba. No necesitaban de respaldo político para hacer gestiones. No necesitaban coimear a nadie. No dependían de los poderes del mundo. Dependían del poder de Dios. Y a eso yo creo que el Señor nos va a llevar a nosotros también. Nos va a mostrar su poder como lo viene haciendo, obrando cuando nosotros estamos quietos. Él se mueve por nosotros. Y la invitación en esta mañana sigue siendo la misma. El Señor nos sigue invitando a nosotros a que lo sigamos, a que vayamos en pos de Él. Él se va a encargar de todo. Cuando envía a sus discípulos, allí al final de Mateo, ¿qué les dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta fin de mes. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted cree eso? Eso es vivir por fe. Entonces, ¿nos animamos a seguir al Señor? ¿A aceptar su invitación? Nos animamos a decir, Señor, yo tenía estos planes para mi vida, pero hoy yo quiero hacer tus planes, cumplir con tus propósitos.
¿Nos animamos a decirle eso al Señor? No sé cómo, Señor, no entiendo bien, pero yo quiero seguirte a ti. Yo quiero aceptar tu invitación. Ya no quiero seguir con los proyectos personales, con la vida que yo me imaginé para mí y para mi familia. Quiero hacer tu voluntad y ir detrás de tus propósitos. Hay una tierra por conquistar. Y el Señor viene pronto. No va a tardar mucho. Y vamos a tener que mirarlo a la cara y rendir cuentas por la tierra que Él nos entregó. Y nos va a preguntar, ¿qué conquistaste? ¿Hasta dónde llegaste? ¿O te quedaste del otro lado del Jordán, criando cabrita y oveja en tus negocios? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con los dones que te di? Un día vamos a tener que rendir cuentas por eso. Pero qué bueno sería que ahora aprovechemos la oportunidad de decirle, sí, Señor, yo quiero hacer y quiero ir a donde tú me quieras llevar, aunque tenga un triciclo y una gomera. ¿Se anima a decirle eso al Señor? Señor, acá está mi vida. Y si quizás por primera vez alguien está escuchando la invitación del Señor a que lo siga, la invitación sigue siendo la misma. Porque el Señor a nosotros en este lugar nos puso para pescar hombres, para ganar almas, para que entren al reino de los cielos. Por eso la invitación es esa también. El Señor, aunque uno sea pescador de peces, le puede cambiar la identidad y el oficio y transformarlo en otra persona y darle otra meta, otro propósito. El Señor nos ama tanto que envió a su Hijo. El Padre envió a su Hijo por amor a nosotros. Y en esta mañana esa invitación sigue vigente. Y Jesús sigue invitando. Vengan a mí. Vengan en pos de mí. Síganme. Síganme. ¿Queremos seguir al Señor? Nos animamos a entregarle nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra juventud. No, entregarle todo lo que somos. Y qué bueno es que los jóvenes, hay muchos jóvenes aquí, que con la fuerza de la juventud desde ahora le entreguen su vida al Señor, para seguirlo, para servirle. Por eso la invitación es a que lo hagan. Le digan, sí, Señor, acá estoy, te entrego mi vida. Ya no quiero vivir haciendo lo que a mí se me antoja, dándome los gustos de este mundo. Te quiero seguir a ti. Yo le invito a que cierre sus ojos y haga esta oración. Y le diga, Señor, tú me estás llamando. Y yo quiero seguirte, quiero entregarte mi vida, mi corazón, mi tiempo, mis negocios, mis proyectos, quiero hacerlos tuyos. Dígales eso al Señor en esta mañana. Quiero conquistar la tierra que tú nos entregaste. Padre, esta es nuestra oración. Y te rogamos, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo pueda estar obrando en nuestras vidas, desafiándonos con tu palabra. No queremos escuchar esa expresión de Débora. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste entre los rediles, escuchando el canto de las ovejas? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué no viniste a conquistar? No queremos escuchar eso de parte de ti. Queremos entrar y conquistar. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles y dóciles a tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús lo rogamos. En el nombre de Jesús queremos cantar esta canción con toda la fuerza de su contenido y usarla como un compromiso delante de ti,
para conquistar la tierra que tenemos por delante. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Dios está llamando a la guerra. Aquellos que se sientan convocados, la invitación es a que se pongan de pie y juntos podamos afirmar con esta canción, con esta alabanza, este compromiso. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Nos está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos